puede seguir adorando. Gloria a Dios. Digno es de adoración, de honra, gloria y alabanza. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Lucas capítulo 10, los versos del 38 al 42. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, qué bueno es sentir que tú eres real. Estamos adorando a un Dios vivo. Recibe adoración, honor y gloria. Tú eres digno de adoración, Padre. Y en esta hora vamos a exponer tu palabra. Te pedimos que nos ayude el auxilio de tu Espíritu Santo. Señor, y que tú puedas encontrar en cada corazón un corazón de buena tierra donde tu palabra sea sembrada y dé fruto al 100 por uno. Que el nombre de Cristo sea glorificado sobre todas las cosas. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ayúdanos en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Con los años uno va mirando muchas cosas, y una de las cosas que uno ha visto con los años es que una manera de muchos creyentes medir su relación con Dios o su intimidad con Dios es según las cosas que hacen. Mientras más hacen, más sienten que agradan a Dios. Sin embargo, como hemos dicho en muchas ocasiones, Dios está más interesado en nosotros que lo que nosotros hacemos. Para Dios es más importante tu vida, que lo que tú haces. Porque lo que tú y yo hacemos, Dios puede levantar a otro que lo haga. Pero la relación nuestra con Dios es una relación muy particular. Es única. Es tu relación con el Padre amante. Ahora, ¿significa esto que Dios no está interesado en lo que hacemos o que no es importante? No, de ninguna manera. De hecho, Dios espera fruto de nosotros, ¿cierto? El servicio es parte de nuestra obediencia y nuestra adoración a Dios. Eso es parte, ¿no? Pero nuestro servicio será de agrado a Dios cuando es una consecuencia de nuestra relación con Él. Hay una gran diferencia. A ver si agarra esto. No servimos a Dios para demostrarle que lo amamos. Le servimos porque le amamos. ¿Agarró eso? Ustedes son inteligentes. No le servimos a Dios para demostrarle que le amamos, sino le servimos porque le amamos. Otra palabra, es una consecuencia. Nosotros le servimos por la relación que tenemos con Él. No es para demostrarle a Él nada, ni demostrarle a nadie nada. Es por cuanto amamos a Dios. Es porque el amor de Dios, decía el apóstol Pablo, nos constriñe, nos empuja, nos obliga
hablar de este evangelio y de servirle al Señor. Es algo que debe ser natural en la vida del creyente, el servicio, la adoración, hacer cosas para el Señor. Se supone que le nazca natural, no es una tarea que hace, es una consecuencia de la relación con Dios, y eso es importante que nosotros lo podamos entender. Lo hacemos para glorificar a Dios. No somos nosotros el enfoque del servicio, es Él. No es lo que yo haga para Dios, es que lo que yo haga para Dios, Dios sea glorificado. ¿Eh? Por eso la relación va por encima de la tarea. Ahora, esto no se trata de escoger una o la otra. Las dos son importantes. No se trata de escoger una o la otra. Las dos son importantes. Y cuando hago algo para Él, no me interesa a mí recibir aprobación o reconocimiento, porque esto es para la gloria de Él. Mientras menos sepa la gente de lo que he hecho, mejor todavía. Lo importante es que lo que hagamos glorifique su nombre y Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Por tanto, el asunto no es que dejemos de servir y solo adorarle, o descuidemos nuestra adoración por lo mucho que estamos sirviendo. No, no es escoger entre uno o el otro. Los dos son importantes. Se trata de cuál es prioritario. Esos son otros 20 pesos. ¿Qué te mueve a hacer lo que tú haces? ¿Por qué haces lo que haces? Y nosotros tenemos, a veces nos enfrascamos a nivel personal, en nuestras casas, trabajos, y ahora en la misma iglesia hacemos 80 cosas. Y pensamos que nos estamos ganando el cielo con eso. No necesariamente. Pero si lo que hacemos es una consecuencia de lo que está ocurriendo en mi vida por mi relación con Dios, hay algo poderoso ahí, porque entonces Dios se manifiesta en lo que yo hago. Vemos prodigios, milagros, bendiciones. Dios comienza a hacer cosas, ¿ves? Porque Dios está en el asunto. No siempre es adorar y cantar coritos y estar en un retiro y todo eso, que es bueno. Hay veces que estar sirviendo, haciendo cosas. Por ejemplo, en Éxodo 14, los versos del 15 al 16, en un momento en que el pueblo de Israel se vio atrapado entre los egipcios y el Mar Rojo. ¿Recuerda esa escena? ¿Verdad? Tenían montañas, desierto a un lado, el mar de frente, y los egipcios que venían persiguiendo detrás. Estaban encerrados, no había escapatoria, estaban liquidados. Y allí, en medio de esa experiencia, el pueblo, imagínese usted, se exalta. Y Moisés comienza a hablar: no se preocupen, Dios nos va a salvar, vamos a ver la mano del Señor. Y ahí el Señor, y Señor, y Señor. Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué tú clamas a mí? Otra palabra, esto no es un momento de clamar. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En ese momento la prioridad era ¿cuál? Actuar. No era adorar al Señor, no. O actúa. Mientras estamos orando, nos asesinan aquí. Actúa, golpea las aguas, divide el mar. Y uno dirá: wow, eso sería tremendo. Pero recuerde que antes de ese acontecimiento hubo momentos de intimidad. Recuerden el llamamiento de Moisés, donde Dios se le revela personalmente a Moisés y trata con Moisés. Es un momento de intimidad. La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés, no como con todo el mundo. Él hablaba con Moisés, con Moisés yo voy a hablar cara a cara. No de todo el mundo Dios dijo eso. Ni siquiera de David. Digo, con Moisés, mi siervo, con él yo hablo cara a cara. ¿Usted sabe lo que Dios diga? Una cosa como esa. Entonces Moisés comenzó con esta relación con Dios, de Dios revelándose de una manera directa a él. Y ustedes conocen la historia, no vamos a entrar en eso nada más. Posteriormente usted conoce que ahí empieza Dios a tratar con él. Posterior celebraron la Pascua.
Cuando Dios iba entonces a obrar contra los egipcios, ¿se acuerdan? Celebraron la Pascua. Y allí, que es un momento, ¿verdad?, de adoración al Señor, y recuerdan que con la sangre fue que pintaron los dinteles de las puertas para cuando viniera el ángel de la muerte no entrara en las casas de los israelitas. ¿Recuerdan eso? Dios les protegió en medio de eso. Dios estaba siendo presente allí. De hecho, recuerden en el desierto, Dios mostrándose en columna de nube de día y columna de fuego de noche, dirigiendo y cuidando a su pueblo. Dios estando cerca de su pueblo, dirigiéndole, dándole dirección, pero también cuidándolo de las altas temperaturas en la noche. Los cubría con una nube del sol en el día. Digan gloria a Dios. ¿Qué es eso? Intimidad. Dios cerca de ellos. Que ellos podían ver la nube y sabía que era el Señor que los estaba dirigiendo. ¿Ve? Moisés no se estaba moviendo en la carne. Moisés sabía quién era el Señor. Dios se había revelado con él. Habían cosas que Moisés hacía y Dios estaba ahí con él dirigiéndole porque Dios tenía un propósito con él. De hecho, si usted lee al final del capítulo de Deuteronomio, dice la Biblia que hay cosas que Dios hizo a través de Moisés que no las hizo a través de más nadie. Nadie como él. O sea, Moisés, entre los héroes de la fe y toda esta gente, los héroes de la Biblia, está en un sitial bien especial. Y dice que Dios hizo hechos portentosos, unas cosas extraordinarias por mano de Moisés, que no hizo a través de más nadie. Unas cosas extraordinarias. Eso está ahí en la Biblia, al final de Deuteronomio. Entonces, en nuestra historia de hoy, el Señor trata con estos dos asuntos, la intimidad y el servicio. Si usted estuvo conectado durante el devocional, que me pareció extraordinario, era un devocional que invitaba y las canciones y el ambiente de intimidad. Se trataba de Él y nosotros y Él. Relación, cada letra. ¿Se acuerda de lo que usted cantó ahorita? ¿Se acuerda? Sí, pues nosotros no somos como Nidia Caro, que cantamos por cantar. Nosotros le ponemos el sentido a la letra y hacemos que la letra sea una expresión de nuestro corazón. Que es como si yo lo hubiera escrito, ¿verdad? No canta. Como si yo tuviera escrito esto, Señor. Y cuando usted mire esas letras, hablan de un adorador enamorado de Dios, que conoce bien al Señor. Habla de intimidad, habla de relación, y de eso es lo que estamos hablando. Todo lo que ocurre en nuestra vida y en la iglesia tiene que partir de esa verdad. Porque cuando esa verdad no está donde debe estar, el servicio se convierte en tarea. Y a veces hasta cansa. No nos nacen las cosas. Aún las cosas que deberían ser naturales en nuestra vida, no las vemos. Y todo eso son señales, qué sé yo, muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención es el culto de oración. A nosotros nos debería gustar hablar con Dios. Amén, sí, Señor. Y orar por otros. Y escuchar la necesidad del hermano. Y unirnos en oración y clamar al Señor juntos como comunidad de fe. Eso debería ser algo natural en el pueblo de Dios. ¿Ves? El devocional privado. El que las cosas que hacemos no sustituyan el tiempo de Dios. Y yo quiero que tú estés muy pendiente de esto, porque a veces nosotros estamos equivocados y pensamos que porque estamos haciendo muchas cosas estamos bien. Dios cela tu corazón. Porque todo lo que tú hagas, no importa cuán grande sea, la aprobación de Dios sobre eso va a estar basado en la vida tuya. Si tú no estás bien, Dios no va a aprobar lo que tú haces. Aunque tú creas que te estás ganando el cielo. Dios, inclusive la ofrenda que damos, Dios no desliga la ofrenda del ofrendante. ¿Recuerdan cuando hablaba de Caín y Abel? Dice, y miró Dios a Caín y su ofrenda. Y miró a Abel y su ofrenda. Dios nunca separa la ofrenda del ofrendante. ¿Por qué? Porque lo que le daba sentido a la ofrenda no era lo que trajeran, era el corazón, lo que había detrás. Y por eso a Dios le agradó ¿cuál?
La de Abel. Y lo que había en Caín se reflejó después, que mata a su hermano. Así que ya Dios sabía, había algo en el corazón de él. Va viendo, Dios nunca desconecta nuestra vida de lo que tú haces, de lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos está atado con nuestra vida, con nuestro corazón. Dios sabe lo que yo hago y por qué lo hago. Si lo hago por amor a Él, por servicio a Él, o sea que lo que estoy buscando es reconocimiento o un like, o que me aprueben, o mi identidad como pastor está amarrada a eso. No. Entonces yo lo que estoy diciendo es que tú analices seriamente cómo está tu intimidad con Dios, tu tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo tú estás dedicando a eso? Esto es un asunto entre pacto y reino. Pacto, presencia, reino es donde nosotros laboramos. Se supone que el reino, que es donde nosotros actuamos y hacemos las cosas, sea una consecuencia de lo que pasa en el pacto. En el pacto Dios se revela a nosotros, trata con nosotros, nos poda, qué sé yo. Y cuando vamos acá, allá se demuestra lo que Dios está haciendo con nosotros. Acá Dios nos demuestra quién es Él. Acá en el reino, nosotros, a través de nuestro ministerio, Dios revela y mostramos al mundo quién es Dios y lo que es capaz de hacer en una vida que se rinde a Él. Fíjense que en esta historia de Marta y María, muy conocida, se podría decir, que no es lo que el texto está diciendo, pero se podría decir que Marta pudiera representar el servicio y María la intimidad. Porque este suceso no es la primera vez que pasa en la Escritura. Más adelante, creo que es en Juan capítulo 12, algo por ahí, aparece una escena parecida a esta. No es la misma, pero aparece las dos, Marta y María, haciendo exactamente lo mismo que están haciendo aquí. Por ejemplo, aquí estamos en Lucas capítulo 10, 38 en adelante. Vemos que Marta estaba ocupada en preparar una cena para el Señor, que era su costumbre. No sabemos si estaban los discípulos, porque si no, entonces había que echar más tostones y más chuletas, pues no es lo mismo al Señor que solo que a los 12, no se nos dice, ¿verdad? Pero ahí está ella, preparando la cena del Señor, y está afanada. Lo que ella está haciendo, ¿está bien o no está bien? Sí, está bien. Quiere agradar a su Señor, quiere suplir la necesidad, quiere alimentar a su Señor. Y esa era su manera de servirle en ese momento. Sin embargo, María estaba a los pies de Jesús oyendo su palabra, aprovechando su presencia en la casa y la enseñanza de Jesús, porque Jesús no iba todos los días a casa de ellos. Sí, cuando pasaba por el área, se hospedaba allí comía, etc. Pero eso no era todos los días, ¿verdad? Y entonces Marta, al ver eso, se dirige a Jesús y le reclama por qué él no le dice a su hermana que le ayude. Fíjense las palabras de Marta. En el versículo 40, le dice al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Le dice a Jesús. Pero ¿no te da cuidado que mi hermana, tú estás viendo yo fajar a mi hermana ahí, y no te da cuidado que me deje servir sola? Y le reclama al Señor ahí. Marta. Marta entendía que la prioridad en ese momento era atender a Jesús, el servicio. Esta es hora de servir, no es de adorar. Jesús debería apoyarla y no ser tan pasivo en ese momento. Espera, Marta. Quizás no se sintió apoyada y aprobada por él, como si su servicio no tuviera importancia. La responsabilidad del servicio se había posesionado del corazón de Marta. Esto era la prioridad en ese momento. Este estaba sustituyendo a la persona de Jesús. Ahora lo importante no es escuchar a Jesús, es servir. Y ahí Marta empezó a equivocarse, porque empezó a sustituir el servicio por la persona de Jesús. Entonces yo le pregunto a usted, si usted estuviera delante de la presencia de Jesús, usted le diría, espérame aquí, voy a ir a repartir tratado allí en la esquina, y cuando yo regrese hablamos.
ese momento la presencia de Jesús nos cautiva. Y en ese momento lo importante es quién, es Él. Él. Porque cuando algo sustituye a la persona de Jesús, a eso se le llama ídolo. Nosotros estamos equivocados. Nosotros cuando hablamos de ídolo pensamos en imágenes y cosas. Hay muchas cosas que pueden ser ídolos, incluyendo un trabajo, un hijo, el mismo ministerio se puede convertir en un ídolo, etc. Hay muchas cosas que es donde yo descanso, lo que me da seguridad, lo que me da identidad. Eso yo lo estoy convirtiendo en un ídolo. Y es un ídolo porque está sustituyendo a aquel que es el único que puede satisfacer esas cosas en mi vida de una manera extraordinaria, que es Dios mismo. Y lo estoy sustituyendo con otras cosas, ¿ves? No es que Jesús no fuera importante o sus enseñanzas, sino que convirtió, yo pienso que para ella no era que Jesús no fuera importante, sino que convirtió el activismo como su prioridad en ese momento. Y Jesús llama la atención de Marta. Y no sé usted si se dio cuenta en el texto, cuando Marta le dice eso, ¿qué le dice Jesús? Oiga esto, en los detalles de la Biblia. Marta, Marta, 2 veces. La llama 2 veces. Cuando eso ocurre, es que Él está llamando toda su atención y lo que le va a decir es bien importante. ¿Se acuerdan? En otras veces Él decía, de cierto os digo. Y detrás venía una verdad poderosa. Y aquí está Él llamando a Marta en 2 ocasiones, porque ¿cómo está Marta? Enfocada. Y Él está llamando la atención. Marta, aterriza un momento aquí. Hey, Marta, hello. ¿Ah? Está llamando la atención. Y eso nos dice mucho. Fíjense que el activismo nos puede llevar a nosotros a desenfocarnos, que no nos damos cuenta de otras cosas. ¿Verdad que interesante? Y entonces el Señor nos llama la atención. Entonces eso llama la atención de Marta hacia cómo su deseo de servir se había convertido en un afán excesivo y turbación. Le provocaba molestia. Estás turbada. ¿Cómo le dice al Señor? Tú estás afanada y ¿qué? Y turbada. Y por eso está molesta con su hermana. No le estaba diciendo que lo que hacía estaba mal, sino que no era lo prioritario en ese momento. Cuando nos ponemos a hacer cosas que roban el tiempo que deberíamos estar dedicando a la intimidad con Dios, estas cosas traerán afán y turbación. Porque se convierte en activismo. Y comienzan a ser canzones, comienzan a verlo como una carga, comienzan a pesar. Porque uno está desenfocado. Y entonces Jesús le dice, solo una cosa es necesaria, Marta. ¿Qué significa eso? No es necesario estar involucrada en multitud de tareas que inquietan y turban el espíritu cuando una sola cosa es suficiente. Mientras muchas cosas inquietan, la única necesaria trae profunda paz y alma. Tú estás haciendo 20 cosas aquí para agradarme. Y qué sé yo, voy a hacerte esto. Mira, chica, si hubieras hecho unos sándwichitos de mezcla, eso era suficiente. Jesús está allí. Eso no es todos los días. Y Jesús siempre aprovechaba. Jesús nunca aprovechaba un momento. Fíjense que estaba de visita, fue a descansar, pero Él no dejaba de enseñar y bendecir. Entonces está María a los pies, escuchando a Jesús. Porque todo lo que salía de Jesús era una bendición, era una enseñanza, era algo que había que agarrarlo. ¿Ves? No todo el mundo tenía esa bendición de estar en primera fila ante la presencia del Señor. ¿Ah? Estar ahí en preferencia, al lado de la tarima, como dice uno, ¿verdad? Cerquita, como cuando uno va a un concierto, quiere estar lo más cerca posible de la persona que uno va a ver, ¿verdad? Entonces, mientras más cerca, ¿qué? Más cuesta. Y allí está ella a los pies del Señor. Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. Mire qué cosa más tremenda. Entonces Jesús le dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
aceptar la demanda de Marta de que María dejase de escuchar a Jesús y le ayudase con las cosas materiales, era exponerla a la misma turbación que sentía Marta. Allí está María, siendo edificada, siendo ministrada, y Marta quería que Jesús la sacara de ahí y la metiera en el revolú a que estuviera turbada y afanada como estaba María. Si usted es un buen maestro y está enseñando a un discípulo, ¿qué usted haría en ese caso? ¿Le hubiera hecho caso a Marta o le seguía ministrando a María? ¿Qué era lo mejor que Jesús podía, el mejor consejo de Jesús ahí? ¿Va viendo? Marta tenía que entender que era necesario un cambio de orientación en su vida para que toda la turbación desapareciera de ella. Cuando la intimidad es sustituida por el activismo, el servicio va a resultar en una carga estéril y vacía. Es lo que hacemos. No se trata de escoger, sino de cuál es la prioritaria. Y el servicio como resultado de la intimidad, cuando tú sirves como resultado de tu intimidad con Dios, va a ser de bendición y de crecimiento, tanto para ti como para quien tú le estás sirviendo. De hecho, la intimidad lleva al servicio. Jesús demanda un servicio fiel junto con una continua relación con Él. Él lo enseñó en Juan capítulo 15. Separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Pero el que permanece en mí, yo en él, ¿qué? Va a llevar, ¿qué? Mucho fruto. ¿Dónde está el secreto? No es lo que tú haces o lo mucho que haces. Está en Jesús, en tu relación con Él. Eso es lo que le da sentido a todo lo que tú y yo hacemos. Por eso a mí me gusta invertir en la gente. Cuando quieren aprender y tú discipular, es una bendición bien tremenda. Y yo creo, hermano, con esto estoy cerrando, que Dios está en un mundo tan activo. Y nosotros que queremos hacer 20 cosas, Dios está llamando nuestra atención de que no descuidemos nuestra intimidad con Él. Que no es solo de una asistencia a unos cultos. Estamos hablando de una relación personal, diaria con Él. Tú y yo tenemos que examinar nuestra vida de qué cosas están robando nuestro tiempo con Dios. Qué cosas nosotros le estamos dando prioridad. Y estamos diciendo que esto es bien importante por lo que nosotros estamos haciendo. Y no olvide que en la Biblia, me agrade o no me agrade, lo entiendo o no lo entienda, esté de acuerdo o no, el ser está por encima del hacer. Porque al final de cuentas, usted no es salvo por lo que usted hace. Tiene que ver con el ser, con quién es usted, con su identidad. Si usted es creyente o no es creyente. No es si usted hizo obra o no hizo obra. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? ¿Cuántas obras hizo el que se salvó en la cruz? ¿Cuántas obras hizo? Y Jesús le dijo que, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No hizo obras? Entonces no hay nada que tú y yo hagamos que impresione al Señor. Entonces no nos damos cuenta que muchas veces el activismo nos puede estar desenfocando y sacando del centro de la voluntad de Dios para mi vida. Dios no quiere que tú hagas 80 cosas. Hay algo específico que Dios quiere que tú hagas. Es como el que es músico. Uno como músico puede tocar muchos instrumentos. Yo puedo tocar piano, puedo tocar batería y la guitarra. Fantástico. Y los puedo tocar bien. Pero no importa el instrumento que yo toque. Hay uno que ese es mi instrumento. El que tú dominas. El que te apasiona, el que cuando tú lo tocas, como cuando tú te sientas ahí, papi, ¿verdad? Y tú ves al pastor predicando y tú ahí, ¿verdad? Que se siente bien tremendo. Porque este es mi instrumento. Y puedo tocar otro y tocarlos bien, pero no es lo mismo, ni es igual a cuando estoy en mi instrumento. Ese es diferente, ahí yo siento diferente, ahí yo ejecuto diferente, ¿ves? Entonces, tú puedes hacer 20 cosas,
Pero Dios no te llamó a 20 cosas. A cada uno se nos ha asignado, se nos ha dado dones y talentos. No se nos ha dado lo mismo. Por eso Pablo decía, imagínense que todo el mundo fuera ojo en el cuerpo. ¿Cómo camina el cuerpo? Necesitamos a alguien que sea pie. Imagínate un cuerpo sin mano. Alguien tiene que ser mano. Oído. ¿Ves? Cada cual tiene unas funciones. Y muchas veces nosotros, por agradar a Dios, estamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Por eso la iglesia no debe meterse en hacer 80 cosas, sino hacer lo que Dios espera y quiere que la iglesia haga. Y eso es importante. Y para saber eso y estar seguro de que uno está en el centro de la voluntad de Dios, hay que tener intimidad con Él. Porque Él es el que te va a dirigir, te va a decir, muy bien, por aquí es que es. Y te va a dar la autoridad, la unción para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. No es hacer cosas para Dios, es cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Eso es otra cosa. Y eso es importante. Entonces la pregunta es, ¿hay un balance saludable en tu vida entre la intimidad con Dios y el servicio a Él? Porque puede ser que yo esté sirviendo por servir. O puede ser que yo esté pensando que tengo intimidad con Él. Y sin embargo, esa intimidad con Él no me lleva a servir. Y eso hay algo ahí que no cuadra. Porque el que intima con Dios es empujado por el Espíritu a servir. Cuando vino el Espíritu Santo, y en Hechos 8 dice que el Espíritu Santo iba a venir ¿para qué? No es para que tú te sintieras bien y sintieras la presencia de Dios y te gozaras y hablaras lengua nada más, sino para que fueras ¿qué? Testigo. Va a venir poder sobre ti para que seas ¿qué? Testigo. No fue porque tú te sintieras bien y nos arroparas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, todo eso que hace, que es bueno, es que el Espíritu Santo te va a llevar a ser testigo. Te va a llevar a hablar de Jesús, del Evangelio, a proclamar este glorioso Evangelio, a hacerlo con autoridad. Él es el que va a quitar el miedo y las cosas. Él te va a dar autoridad y va a poner palabra en tu boca. El Espíritu Santo va a hacer eso. Aleluya, sí, Señor. Pero hay que estar metido con Dios. En la carne, el miedo vence. Así que el descuido de muchos de su intimidad con Dios les ha desmotivado a servir. Y ambas cosas están relacionadas. Todo pastor quiere que todo el mundo esté sirviendo. Pero a mí el servicio no me impresiona. Más me impresiona la vida de la gente. Que yo vea el carácter de Cristo ahí. Que están creciendo, formando. Se está formando el carácter de Cristo. Eso sí es impresionante en la vida de una persona. Porque hacer cosas, usted no tiene que estar ni convertido. ¿Sé cuánta gente ayuda a las iglesias que no son convertidos? Y hacemos 20 cosas. Y no están convertidos. Eso no se trata de esto. Eso lo puede hacer cualquiera. Y yo tengo amigos que hacen cosas extraordinarias. Yo tengo un hijo espiritual. Ellos se dedican a hacer casas y cosas por ahí. Y todo con donaciones. Hunger, ustedes lo han oído, ¿no? Sí. Han ido a la selva. Se inventaron un sistema allí con algunos muchachos de Mayagüez. Porque esa gente en unas épocas del año no tienen agua para tomar. Porque no llueve. Y toda el agua del río, Amazonas, toda esa agua bien sucia. No se puede tomar. Y ellos inventaron una manera de filtrar agua allí. Y ahora esa comunidad tiene agua limpia todo el año. Pero aquello había que llevar saco a saco por el río, bajarlo aquí, meterse como 3 millas para dentro de la selva, subiendo. O sea que esto no es, bajamos, tanto de aquí, tenemos, ¿sabes? Hombres y mujeres. Había que cavar, hacer pozos. Y yo lo admiro. Y hay muchos voluntarios que se unen ahí que no son cristianos. Pero ellos saben que eso sin Dios no sirve. Porque ellos se retiran. Ellos intiman.
Y te dicen eso. Esto no es un asunto solamente de hacer cosas, sino que esto es Dios haciendo cosas a través de nosotros. El crédito no es nuestro. Por eso yo iba a los sitios, cuando yo he ido a varios viajes misioneros, más de lo que usted se imagina. Y yo vi pobreza y vi unas cosas, pero unas cosas, hermano. Y yo miraba el de lado tirando fotos y qué sé yo qué, para después llevarle. No tires fotos, brother. ¿Y por qué? No, para enseñar después que la gente vea. Yo, no tires fotos. Respeta la condición de ese hombre. Respeta eso, hermano. Con que tú le digas a la gente que hay necesidad, la gente sabe. Yo necesito mostrarle a una persona ahí para que la gente entienda. Por lo menos yo no hago eso. No lo creo justo. Si tienen una foto que yo no salga, ¿entienden cómo es? Porque esas cosas embriagan a veces. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Se acuerdan cuando ayudamos a Rina? Que estuvimos allí. ¿Se acuerdan? Una de las normas era que 0 fotos y 0 cosas aquí. Que si estamos ayudando, que si estamos haciendo que si tratarme con deambulante. No, papi, pero no. Pues nadie va a saber que estuvimos aquí. Gloria a Dios. Aleluya. En el cielo lo saben. Y eso es más que suficiente. Yo no necesito que la gente lo sepa. No sepa a tu izquierda lo que hace tu derecho. Sepa a lo derecho lo que hace tu izquierda. Que Dios se lleve la gloria. Y eso es lo importante. Pero cuando hay intimidad, tú tienes eso claro. Y todo lo que tú haces para la gloria de Dios. Por eso es que muchos de ustedes no saben 20 cosas que nosotros hicimos. Usted no sabe todas las cosas que nosotros hicimos como iglesia durante el huracán, posterior al huracán. Muchas cosas. Que lo hicimos junto con el representante Pared. Cuántos hogares se afectaron. Y no solo entregando compras. Se entregaron más de $30,000. Gente que las casas se habían, eso, ayudarlos a repararlas, muchas cosas. Y usted no sabía eso, ¿verdad que no sabía eso? Roberto lo sabía porque era parte. ¿No? Y solamente tiramos un par de fotos, unas cosas, para evidencia del que donó. Supiera que esto se hizo, el dinero se usó para lo que era. Transparencia. ¿Qué te mueve a servir? O si no estás sintiendo deseo de servir, evalúa tu intimidad con Dios. Pero Dios te está llamando a su presencia en este tiempo. Dios quiere tratar contigo y conmigo. Dios quiere hacer cosas extraordinarias, pero Él quiere ser el centro de todo lo que ocurra. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y que podamos entrar en esa experiencia de intimidad contigo. Porque al final de eso se trata. De lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros. Que seamos una iglesia que sirve, pero movida por tu presencia. No por el activismo, no por hacer cosas, no por impresionar, no es por llenar una agenda, sino que hagamos lo que tú quieres que nosotros hagamos. Dirígenos a tus propósitos, Señor. Y sé tú, en el nombre de Jesús, inquietando cada corazón a la búsqueda de tu rostro. Y mucho más en este tiempo tan difícil, tan pecaminoso, Padre, donde hay tanta necesidad de acercarnos más al trono de la gloria, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.